Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos de nuevo con calor, pero bueno, es el Día de los Enamorados. Les prometo que en La Máquina de Pensar no vamos a hablar de este día, sino que vamos a hablar de Internet, de la computación, de todo el tema de las restricciones. Titulamos de alguna forma Las guerras de Internet, una forma un poco dramática de hablar de esto. Vamos a tener en este programa a Fernando da Rosa, hablando precisamente del tema de la ley, el intento o el proyecto de ley SOPA y el intento de PIPA, también el cierre de Mega Upload. Pero antes de conversar con Fernando da Rosa, le vamos a dar la bienvenida para hablar en este primer bloque a Oski. ¿Cómo le va, Oski? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Oski ya estuvo por aquí un día hablando de su poemario, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Y ahora le invitamos a Oski porque Oski ganó un premio, el Premio Narrativa Joven de Casa de los Escritores del Uruguay, por una novela que se llama Hacia Ítaca. Este texto fue editado por Yagurú y por Casa de los Escritores del Uruguay. A ver, ¿qué más puedo decir? Bueno, el Premio Narrativa Joven lo ganó Oski y el jurado era Gabriel Peveroni, Lauro Marauda y Mercedes Rosende. Yo cuando leía un poco tu novela o tu novel, pensé justo Gabriel Peveroni, que tiene una novela que prácticamente también transcurre frente a una pantalla, una computadora, porque Hacia Ítaca transcurre todo, es una larga sesión de cibercafé, ¿no? Cibercafé, sí. Sí. Un cibercafé uruguayo, donde hace mucho calor. Sí, hay gente todavía que me escribe diciéndome que quiere ir al cibercafé de la esquina de mi casa porque está convencido de que se trata efectivamente del cibercafé de la esquina de mi casa. O de la esquina no, de mi barrio, digamos. ¿En qué barrio vivís vos? Yo vivo cerca de entre Toledo y Sauce. Ajá. Se llama Villa San José, queda por la ruta 6. Sí, no, allá, lejano. Donde el diablo perdió el poncho, no. Hacia Ítaca es, bueno, Oski, yo le voy a presentar un poco mejor. Usted estudia IPA y es profesor de liceo, ¿no? De literatura. Estoy a punto de recibirme de docente de literatura. Y hago filosofía en humanidades. Está. Filosofía en humanidades y bueno, estamos ahí picoteando. Hacia Ítaca tiene, obviamente, desde el título, una serie de alusiones a la Odisea y obviamente el navegar o la imposibilidad de navegar o la dificultad para navegar no es en el mar sino en el océano de Internet, ¿no? Sí, en realidad, como si tuviera que definir un poco de qué habla el texto, justamente es eso, es la imposibilidad de comunicación, digamos, utilizando como herramienta que siempre es poderosa el tema del mito, ¿no? El mito permite que uno resignifique determinadas cosas, las trae a colación, en este caso la Odisea de Homero, para tratar un problema que a mí me interesa, digamos, tanto literariamente, teóricamente, pero también cotidianamente. Es el problema de cómo comunicarnos en un mundo donde tiene promesas vastísimas de comunicación y en la práctica muchas veces o deberíamos preguntarnos qué tipo de comunicación son o qué significan. Aquí en concreto se trata el protagonista, voy a contar mínimamente porque es una anécdota que en realidad está desarrollada casi, no sé, diría casi poéticamente. La anécdota es muy sencilla, es un estudiante que tiene que estudiar a Foucault y a Weber, a Max Weber, no sé qué, está harto, podrido, entonces se va hasta el ciber de la esquina para tratar de zafar de todo eso y bueno, intenta por un lado escribir un correo a Penélope, pero por otro lado intenta, como dicen los españoles, ligar a través del chat, empieza a chatear, empieza a buscar MSN y hay toda esa fauna, todo ese universo, esa dimensión que para aquellos que jamás ingresaron en un chat, bueno, aquí hay una experiencia, ¿no? Sí. Una experiencia, en el sentido hay el relato de una experiencia que se va complicando más por el calor que hay, por toda la gente que está en el ciber, haciendo otras cosas, mirando otras páginas, en fin. Porque sí, en el fondo se vuelve un poco sociológico, aunque yo no lo buscaba así, en realidad se vuelve un poco sociológico porque uno da cuenta de determinadas cosas que tienen que ver con los mundillos, digamos, del Internet, los recovecos del Internet. Y claro, para mucha gente es la primera experiencia, no sé, del chat.com. Yo tenía 15 años, entraba al chat.com. Y hay mucha gente de mi edad que entraba al chat.com. Y uno, si yo le cuento, no sé, a mi padre, por ejemplo, se puede ver ahí, se quedaría asombrado, porque claro,
son cosas que están un poco como se ocultas, pero no, claro, y por ejemplo Internet tiene un porcentaje altísimo, ahora no me acuerdo, pero creo que ronda un 40% de Internet, o del 30 y pico por ciento es de contenidos porno, por ejemplo. Entonces, si uno va, digo, si todos los que están en Internet van ahí, digo, hay un 40% que es de contenido erótico porno directamente, y sin embargo de eso no se habla. Acá en tu novela sí, obviamente el tipo, si bien en ese ciber está prohibido, bueno, todo el mundo más que menos manotea para un lado, y de vez en cuando le sale alguna cartel diciendo no se puede descargar eso, no sé qué, ¿no? Sí, que es también bastante absurdo, porque eso es otro tema, pero tratar de contener los contenidos eróticos a veces como que se pierde, por lo menos los filtros cotidianos del cibercafé. Uno pone sexualidad y le sale el filtro ahí. Claro, pero lo que pasa es que eso es parte también del tema de Internet, que después vamos a hablar con Fernando da Rosa, ¿no? La idea de tratar de filtrar o de acotar los contenidos choca una y otra vez con lo escurridizo que son los contenidos en Internet, y que en realidad se sostienen por la gente. Eso hay que decirlo, digamos. Si los contenidos porno llegan al 40% es porque hay un consumo impresionante, si no llegaría al 40%. No hay una conspiración para hacer eso, sino que al contrario, y a veces no se pueden se tratan de limitar, y eso va creciendo y creciendo. Yo pienso que, por un lado, una cuestión como más objetiva que me preocupa, que es a veces preguntarnos desde qué ética se evalúan ese tipo de cosas, o de qué ética se filtran, o cuál es la ética que funciona al momento de decir, bueno, ese es el doble juego, ¿no? Filtremos contenido, pero a veces hay un alto consumo de esos contenidos, con una cuestión objetiva. Y en el texto, que digamos que la preocupación es otra. El texto no le preocupa eso. Eso le preocupa. Es un adolescente o un loco joven que... Es un posadolescente. Sí, tiene 20 años, lo dice varias veces. Que quiere estar como una olla a presión por el tema del estudio, y realmente quiere pirar, aunque sea en ese momento en el ciber, y ahí empieza a ver de todo, ¿no? Sí, porque es como una necesidad un poco así posmoderna, ¿no? De hacer algo, ¿no? De hacer alguna cosa, ¿no? De cabrearse, ¿no? Lo diría en español. O sea, de hacer algo que nunca pasa en realidad, porque es lo que, justamente ese juego que pasa con los contenidos eróticos, y asociándolo al tema de la comunicación. Vivimos en un mundo que oferta muchísimo, pero los encuentros, por ejemplo a nivel erótico, pueden ser muy pobres o no pueden darse. O sea, se termina toda una promesa en una fotografía, como dice el texto, ¿no? O sea, Y eso es una preocupación, porque en algún punto las nuevas tecnologías pueden estar ligadas a nuevas formas de soledad o de... claro. Sí. En realidad lo que demuestra un poco también, no es que quiera demostrar nada hacia Ítaca, me parece, ¿no? Pero lo que se ve es que la soledad sigue igual al principio que al final. Por ejemplo, hay todo un desarrollo ahí de un posible flirteo, un ligue con una chica, que bueno, siempre se espera que sea una chica, porque en realidad no se sabe que hay quien está del otro lado, ¿no? Y que en un momento se frustra por una foto. Una foto, sí. Y que tiene eso, ¿no? Que hace que muchas veces, como estábamos hablando un poco antes del micrófono, fuera del micrófono, ¿no? De lo frustrante que puede ser algunas tecnologías en diferentes ámbitos. Claro. A veces la tecnología se promete como salvadora, o como fácil de acceder, o de llegar a determinadas cosas, y puede cumplirlos o no los cometidos, depende también de los sujetos, ¿no? Pero algunas necesidades no las cubre, pues necesidades básicas como la necesidad de comunicación cara a cara. O la necesidad también que vos lo planteás un poco de este protagonista que quiere que le pase algo, aunque sea rápidamente, que le pase algo, y pasa una serie de cosas que, bueno, ahí por lo menos se menciona 2 veces a Mario Lebrero, que bueno, un poco yo lo leí como una referencia a ese universo un poco surreal, digamos, que a veces tiene Lebrero, ¿no? Porque ahí lo que aparece en ese ciber es todo un desfile de todas las tribus urbanas, una tras de la otra. Yo creo que lo que yo venía pensando justamente en Lebrero hoy, estaba releyendo un poco el libro para tener una idea, porque a veces uno se olvida un poco de lo que escribió. Y estuve pensando en Lebrero porque Lebrero es una pieza clave en realidad para la escritura de y otros textos que son de la misma época, porque la clave que me dio Lebrero leyéndolo era que las cosas que pasan, que tienen que ver con los estados de ánimo en los relatos de él, tienen que ver con un mundo que supuestamente sería objetivo, pero que no lo es, o sea que está en relación o es funcional a ese estado de ánimo.
cuando yo tenía, no sé, 19 años, empecé a leer al hebreo, fue como la revolución, ¿no? Que es una clave, que bueno, el texto no es del todo. ¿Y qué libro del hebrero leíste en su momento que te abrió la cabeza? El Lugar fue el primero, El Lugar. La trilogía, después Espacios Libres y la Máquina de Pensar. Pero fue esa idea, ¿no? Que claro, después leyendo a Feliberto, ¿no? Claro, a Kafka, bueno, se consolida más, pero a mí me parece interesante eso, ¿no? De que sí, la novela puede ser un poco sociológica, puede tener descripciones que parezcan objetivas o referenciales, pero en el fondo mi compromiso en la escritura es con un estado de ánimo, y el personaje lo que ve está en relación a su estado de ánimo, que creo que le pasa a las personas la mayor parte del tiempo, ¿no? También hay en esa búsqueda de la comunicación hay como una búsqueda también, repito, capaz que de que pase algo, y ese que pase algo es como que tratar de que pase algo real en un mundo que es cada vez más virtual, donde todo parece que no pasa, todo pasa de un cierto franeleo y nada más, ¿no? Sí, la búsqueda de alguna cosa que sea real, algo que sea diferente a esa postergación constante que es el internet en la novela, ¿no? O sea, algo que se dé efectivamente, un encuentro, un mail que diga, que le responda la amiga diciéndole, sí, a mí también me gustaría verte, o... Porque aparte acá, digo, no solamente, y por eso está todo muy centrado en este individuo, en este protagonista, pero también en la tecnología. Cuando hablamos de la tecnología o de la virtualidad o del mundo virtual de internet, que no es real, digamos, o que tiene poco realidad, o por más que se viva, ¿no?, como real, hay otra cosa que es el medio, o sea, lo que es la computadora, donde, y sale ahí en la novela que si uno está con Windows se puede colgar en determinados momentos, ¿no?, fundamentales, o de repente si el del ciber, en vez de poner un antivirus importante en firewall, pone 8 antivirus uno atrás del otro, digo, ¿no?, una serie de cosas que frustran también. Son cosas cotidianas que en realidad son cosas que cualquiera que tenga una computadora que la maneje diariamente le pasan. Entonces tiene un poco de humor, ¿no? Porque claro, el cartelito ese azul de Windows que dice el módulo no sé qué ha tenido un error, y te bajó Windows y ya está, no recuperás más. Claro. Y es frustrante, sí, es altamente frustrante. Depende de lo que uno esté haciendo, pero a veces que sí, que... No, y sobre todo cuando está mandando un mensaje a su amada. Sí, ¿no? Sí. O a su posible amada. Pienso que lo que hace, un poco por lo que vos decís del tema de lo virtual, es potenciar algunas cuestiones que son como universales, ¿no? De la ansiedad, que tiene que ver un poco con la juventud, la ansiedad por el amor, la imposibilidad de alcanzar el objeto de deseo. Son cuestiones universales, pero el ciberespacio, digamos, potencia esas cosas o genera nuevas dimensiones, ¿no? Como que multiplica las dificultades para llegar al objeto de deseo. Y decime, vos que estamos, obviamente, porque no lo contamos, pero en la novela también este protagonista intenta todas las formas posibles que hay en internet, entonces se hace un perfil en Facebook, se va variando y diferentes, digamos, canales o programas, o no sé cómo se llame, para tratar de comunicarse y no lo logra, ¿no? Va falsificando sus datos, etcétera, etcétera. ¿Vos cómo has vivido si te ha repercutido en algo, todo este movimiento que hubo del cierre de Megabload, que vamos a hablar después con Fernando da Rosa, y toda esta historia? O sea, ¿te ha afectado en algo? Vamos a aclarar a la audiencia, ¿no? Hay muchos contenidos de internet, la mayoría de películas y de audio y de un montón de cosas, estaban en servidores que la gente después los subía y otra gente los descargaba, ¿no? Eran las famosas descargas ilegales. Megabload era uno de los 2 o 3 más importantes y fue cerrada, entonces con lo cual cientos de miles de contenidos se marcharon. Y después hay otros servidores que se autocensuraron, entonces también cerraron y, digamos, sus contenidos, y hay cientos de miles de contenidos de películas que uno va a bajar ahora que directamente no están. O sea, la manera, para mí de manera práctica, digamos, yo estaba en Baliza en realidad, y cuando tuve 15 años en Baliza, totalmente descolgado del mundo. O sea, si alguien me venía a decir quién había comprado Peñarol, yo le pegaba, porque no quería saber nada. Cuando vine, el día antes de venirme, me enteré
Y de manera práctica pasa que perdí un montón de contenidos que yo había subido. Ah, vos habías subido. Claro, contenido que, o sea, de textos o también música de mi banda, o videos o cuestiones de esas que tenés que resubir. Y también en el momento de descargar, yo tenía una lista de links, por ejemplo, de cosas que quería descargar y ahora no puedo descargar la mayor parte, ¿no? Tenés que buscar en otros lados. Por ejemplo, hacia Ítaca yo me enteré, vos lo anunciaste que la colgaste en un blog, ¿puede ser? Está en el blog para descargar no me acuerdo ahora cuál es el servidor. Su servidor, pero no me acuerdo ahora. Porque claro, ni Mediafeed, ni Mediafire, ni Blogger estaban, entonces subía a un servidor X. Sí, porque hay muchísimos servidores, lo que pasa es que lo que ocurrió con esto fue que este zarpazo hizo que se bajaran cientos de miles, que incluso gente que tenía cosas propias, como en tu caso, o otros pueden tener fotos. Yo no quiero emitir una opinión, como porque no tengo la información, no total. O sea, desde mi lugar es que lo más importante es que el arte tiene que difundirse, ¿no? Pero yo lo digo que no tengo un contrato de $2 millones por una novela, entonces o un disco. Sí, tu punto de vista variaría si tuvieras un contrato de no sé si variaría, pero sería un poco hipócrita, claro. Que yo opino desde mi lugar. Entonces mi lugar es que sí, bajo películas y bajo discos y es la manera que tengo de acceder, porque soy pobre, vivo en Uruguay y acceder a un libro es caro y acceder a un disco es caro. Entonces yo qué sé, o sea, no quiero, claro, no puedo hacer una opinión universal del tema, pero sí, de mi lugar, yo les descargo cosas porque... Sí, por eso viniste con un loro en el hombro. ¿Cómo qué? Con un loro en el hombro, porque era pinta de pirata. No, es un chiste burdo de Pablo Silva. Y para terminar, simplemente vos mencionás 2 veces a Foucault y bueno, a Weber. Ahí le hiciste para una... o es simplemente un chiste nada más. Es un chiste, pero es el tema de la micro... Ese tipo de chiste que en realidad cuando uno pone nombres, yo no pienso directamente en algo, es abierto. Claro. Pienso en la apertura, pero el tema de lo sociológico está. Y el tema de Foucault, podemos decir que estaba intuitivamente. El tema pero termina diciendo que se va a estudiar el panóptico de Foucault, que es el tema de la cárcel, y cómo somos vigilados, digamos, a través de un punto... Es que en realidad, justamente, un poco el problema teórico que está atrás, o uno de los problemas que podría estar, es los nuevos mecanismos de poder. O sea, la postdata de Deleuze, sobre la sociedad de control. Pasaje de la sociedad y disciplinamiento de la sociedad de control. Eso da para otro programa, porque cuando Oski se pone serio. Hacia Ítaca, digamos que es una novela que tiene muchísimo humor y que realmente es eso, un día en un cibercafé. Si me permitís, bueno, quiero mandar saludos a la gente, los amigos que están escuchando, y les paso la dirección a Darío Caraballo también. Darío Caraballo también, no se lo merece, es una figurita muy especial. Pero bueno, es el monumento al barrio Peñarol. El hombre de Peñarol. Y dejo la dirección del blog, que ahí pueden descargarlo, mientras no le bajen el servidor y no me bajen el blog a mí, que es www.eloski con h, k y latina, .blogspot.com, o lo buscan por Partenones Turcos en Google. Partenones Turcos. Muy bien, esto ha sido todo. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa continuamos con Fernando da Rosa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. John Mustaquí le preguntan en un momento, él dice, de mayor yo quería ser viejo y ahora lo he logrado a los 73 años. Entonces le preguntan, ¿no quería ser como su padre? Y dice, no, ser viejo entonces era ser respetado por todos, amado y escuchado. Y yo quería que el tiempo pasara muy rápido para ser como mi abuelo y tener historias que contar. Mi padre era librero y andaba siempre agobiado por la librería. A los niños entonces la vejez no nos parecía triste, ni solitaria, ni degradante, sino noble y plena. Desde luego, le dice el periodista, eran otros tiempos. Y Mustaquí dice, a los 30 años yo me dejé barba un poco por pereza, la verdad, y me salía blanca. Mis amigos me decían que me hacía parecer un viejo, ahora por fin revela mi edad. ¿Y cómo acabó usted siendo el más célebre de los cantautores en francés? Y dice, bueno, yo hablaba griego por mi familia y hablaba el árabe egipcio porque estábamos en Egipto. Pero usted también habla español. Bueno, maltrato también el inglés, el idioma que cuesta aprender es el primero. Yo aprendí el francés en un colegio francés, dice, y durante la guerra solo permanecieron abiertos en Egipto el colegio francés y el inglés, y yo adoraba el francés.
Le preguntan, dice, ¿y usted era un trasterrado? Sí, dice, había niños en mi colegio de más de 15 idiomas, de razas y de religiones diferentes. Esa variedad es una gran oportunidad. A mí eso siempre me ayudó a construirme una identidad propia, con pedacitos de todas, después de esos choques culturales que no nos impedían, es más, y nos dejaban jugar juntos. Y el periodista le dice, esos pedacitos suyos tienen hoy más de 70 años de experiencia. Sí, y de muchas opciones, dice George Moustaki. El hombre se realiza cuando convierte su identidad en una elección y deja de aceptarla como un destino. Esta es parte de una entrevista que está notable, George Moustaki. Pero bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a Fernando da Rosa. ¿Cómo andás, Fernando da Rosa? Bien, un lujo estar acá de vuelta, me encanta la radio. A un clic de la LEF, aquel célebre columna que hacía Fernando da Rosa sobre cultura, tecnología y comunicación, bueno, es más que nunca vigente, con todos estos problemas, todos estos movimientos que hubo en Internet, y que la mayor parte de la gente, no sé si la mayor parte de la gente que no está en Internet muchas veces los ve desde lejos, y los que están en Internet, digamos, lo sufren, lo ven, o sea, como que hay dos bandos. Por eso yo te iba a proponer que explicaras un poco qué fue eso del proyecto de ley SOPA, de la ley PIPA y de este cierre del servidor Megaupload, si están o no vinculados, ¿qué es cada una de esas cosas? Sí, yo creo que está todo muy vinculado, está todo muy entrelazado. Estamos viviendo un momento en el que algo va a pasar. Yo creo que en poco tiempo se van a entrar a definir cosas. Hay una gran presión de la industria sobre lo que es el control de Internet, y hay una gran resistencia de muchas organizaciones sociales e inclusive empresas. Entonces se han creado polos de interés, tanto económico como de defensa de los derechos humanos, ¿no? Lo cual ha generado una situación muy interesante. El proyecto de ley SOPA y PIPA yo creo que se pueden tratar en conjunto, porque comparten la misma filosofía. Si hubieran sido aprobados, yo creo que tendríamos que tratarlos por separado, pero el caso es que no fueron aprobados. No solo no fueron aprobados, sino que ni siquiera se llegaron a presentar para su aprobación, debido a la gran reacción que hubo a nivel de organizaciones sociales, empresas y demás contra ambos proyectos. El primer proyecto, SOPA, viene de Stop Online Piracy Act, que además es muy gracioso porque el nombre completo es más largo, y dice, traduciéndolo diría algo así como: para promover la prosperidad, la creatividad, el emprendedurismo y la innovación, combatiendo el robo de la propiedad de Estados Unidos y para otros propósitos. Es muy gracioso eso, ¿no? Sí. Y para otros propósitos. No queda claro, hay que leer todo el proyecto de ley para entender cuáles son los otros propósitos. Y la PIPA viene de Protect IP Act, y sería para prevenir el robo online de la creatividad y la propiedad intelectual. Los dos proyectos, SOPA se presentaron en el Congreso de los Estados Unidos. Los dos se presentaron en el Congreso por distintos legisladores en distintas comisiones. Ajá. Y tienen algunas diferencias. Yo te diría que SOPA es el más peligroso de los dos, si se quiere, y PIPA apostaba a una cuestión más técnica, pero también creaba un daño grande en Internet, porque se metía en temas técnicos queriendo solucionar un problema legal por medios técnicos, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Pero básicamente querían restringir y combatir las descargas ilegales pero iba mucho más allá. Iba mucho más allá. El tema concreto es, yo creo que antes de hablar de este tema hay que dejar en claro que todos estamos a favor, por lo menos los que estamos acá reunidos en este momento, yo creo a favor de proteger a los creadores y de proteger los derechos de autor. O sea, uno está hablando desde ese lugar. Claro. Estoy a favor de proteger los derechos de autor. Cuando un autor no quiere que su obra circule libremente, está en todo su derecho de que no circule libremente. El problema es que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces nosotros, estos proyectos de ley pretenden proteger al autor matando algo fabuloso que es Internet. Entonces yo creo que la cura para proteger el derecho de autor es como si nosotros dijéramos: no queremos que haya más accidentes de auto, bueno, prohibimos la circulación de auto. Claro. Evidentemente no va a haber más accidentes de auto, muy loable, pero el daño sería tremendo, porque sin movimiento automotor no se puede comunicar una ciudad. Bueno, con esto querían evitar que uno se pudiera comunicar. La consecuencia iba a ser que uno no se pudiera comunicar libremente por Internet. Por eso es que murieron antes de ser presentados. Lo grave del asunto es que hayan llegado a la instancia de poderse presentar en el Congreso. Eso habla de
un desconocimiento por parte de los legisladores de lo que es realmente Internet. Eso en primer lugar. ¿De qué manera actuaban estos proyectos? Hay un artículo muy bueno en la revista legal de la Universidad de Stanford, titulado Don't Break the Internet, escrito por 3 profesores de la universidad, que desmenuzan el tema de estos 2 proyectos de ley y también trabajan sobre los 2 proyectos en conjunto. Y si uno lee el artículo, básicamente uno de los primeros efectos de estos proyectos de ley es que los sitios con sede en Estados Unidos no iban a poder resolver las direcciones de los sitios web que estuvieran afectados por estos proyectos de ley. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú pones una dirección web, tú pones un nombre. Ese nombre se tiene que convertir en una dirección IP. En realidad, los sitios web todos tienen una dirección IP. Esas direcciones IP se distribuyen por continentes. O sea, hay una distribución mundial de direcciones IP que se adjudican a determinados países y a su vez el país tiene una distribución interna de los números IP. Por ejemplo, Uruguay tiene el número IP tal al tal y eso lo administra la Universidad de la República y Antel, el área comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un sitio, suponete por ejemplo, yo que sé, fedaro.info, que es mi sitio, se considera que viola los derechos de autor, cuando alguien ponga fedaro.info en Estados Unidos, no vendría nunca a mi sitio porque esos servidores no resolverían esa dirección para mandar al número IP donde está mi servidor. Esa sería la principal consecuencia. Eso haría que hubiera sitios en Internet que estuvieran y se pudieran ver desde un lugar y de otros no, y generaría todo un problema, porque en algunos servidores se resolvería la dirección y en otros no. Eso sería bárbaro para determinados países cuando quieren bloquear o censurar, por ejemplo, y lo que está haciendo, como pasó en el caso de China, claro, a veces, o en Irán también. Exacto, que dice, bueno, exacto, estarían trabajando de la misma manera. Después, se prohibiría, si se hubieran aprobado estos proyectos de ley, se prohibiría a los sistemas de pago por Internet trabajar con dichos sitios, a los buscadores indexar su contenido y tampoco se podría realizar publicidad en ellos. Ahora, ¿cómo se selecciona un sitio para que caiga dentro de todas esas prohibiciones? Bastaría con que un fiscal de Estados Unidos, un fiscal federal, dijera que ese sitio viola los derechos de autor, o una empresa que tuviera la titularidad de los derechos de autor, informara a las empresas, a los servidores de Internet, a los que brindan servicios, de que ese sitio viola sus derechos de autor. Entonces ya se supondría que el sitio actúa de buena fe al dar de baja ese servicio y estaría además protegido por cualquier demanda que le pudiera hacer la persona que tiene el sitio porque lo bajaron. O sea que se invertiría la prueba. La persona a la cual le sacan el sitio de circulación tendría que después demostrar en un tribunal de Estados Unidos que en realidad ese contenido era legal y no había ningún problema. Imagínate lo que pasaría con las pequeñas empresas que producen contenidos cuando una grande dijera eso está violando los derechos de autor por tal o cual cosa. Pero eso no ocurre ahora, digamos, cuando, digo, si alguien tiene en Rapiller un contenido y si vos le decís a Rapiller ese contenido no sé qué, no, claro. Ahora ocurre eso, ¿no? No, claro. Se elimina el contenido ese. Pero eso depende de la voluntad del servidor, servidor, y hay un plazo además. Hay un plazo X por el cual la persona puede dar de baja ese material sin tener ningún tipo de consecuencia legal. En este caso sería algo que ni siquiera la persona se enteraría. Llegaría la orden, tendrían que darlo de baja en el momento y además se iniciaría un juicio, si se quiere, por el tema de los derechos de autor. Y después, otra cosa que contenían estas leyes es que todo sitio web que promoviera medidas de elusión de esas medidas estaría violando la ley. O sea que también podría ir preso. O sea que vos, por ejemplo, en este momento existen servidores en Estados Unidos para violar la censura de China. Existen programas informáticos que se le manda a los navegadores, a la gente que navega por Internet en China para eludir la censura en China y poder ir a sitios que en China no se quieren dejar ver. O sea que echa la ley, echa la trampa. Internet es muy rica en eso. Bueno, esa gente quedaría fuera de la ley. O sea que estaríamos evitando, digamos, impidiendo actuar a las personas que quieren promover la libertad de comunicación. O sea, criminalizando a todo aquel que encuentre alguna lucha forma contra la censura por medios técnicos. Porque ellos también estarían utilizando la censura por medios técnicos, ¿no? O sea que eso podría llegar a generar un fraccionamiento de la web. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tenés una superficie que en este momento es Internet, podrían crearse una Internet subterránea que se navegaría con números IP, con contenidos ilegales, que no son piratas. Ese es otro tema que hay que aclarar, porque se habla de piratería y los piratas violaban, mataban, asaltaban, hacían cualquier tipo de tropelía, y eso
lo instaló la industria. La industria convirtió a los que difunden copias ilegales en piratas, cuando difundir copias ilegales no implica matar, violar, ni hacer ningún tipo de tropelía como hacían los piratas. Y muchas veces tampoco implica ganancia, porque Tampoco eso es otra cosa. ganancia, Es decir, parece que los que están distribuyendo eso, pero no implica ganancia. Si te parece, Fernando, después de la pausa, seguimos hablando de la sopa y del cierre de Mega Upload y todas estas repercusiones en los mares de Internet. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Entra a la fanpage de Uruguay Natural en Facebook y subí una foto de un gran recuerdo de las vacaciones de carnaval en tu país. Si resulta seleccionada, vas a poder verla en un portarretrato gigante que recorrerá la ciudad. ¿Dónde va a encontrarte el carnaval este año? Salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Ronda Oriental. Durante todo febrero, informes especiales sobre las regiones, los cambios en el paisaje urbano de los departamentos y las rutas nacionales. Además, en www.radiouruguay.com.uy, los corresponsales nacionales actualizan los espectáculos de cada día en Uruguay a toda costa. Ronda Oriental. Con la producción periodística de Sergio Farto y la conducción de Carlos Montero. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 104.3 FM en Salto y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Fernando da Rosa sobre estos movimientos últimos en Internet, la ley, el intento de restringir el Internet con el proyecto de ley Sopa Pipa y el cierre de Mega Upload. Claro, una cosa interesante es entrar al sitio ahora del promotor de la ley Pipa, el senador Patrick Leahy, y en el sitio, en la portada del sitio, dice lo siguiente: el día vendrá cuando los senadores que forzaron esta retirada mirarán atrás y se darán cuenta que tuvieron una reacción instintiva ante un problema monumental. En algún lugar de China hoy en día, en Rusia hoy en día y en muchos otros países que no respetan la propiedad intelectual estadounidense, criminales que no hacen más que vender sus productos falsificados y robados de contenido estadounidense ven hoy con aire de suficiencia cómo el Senado de Estados Unidos decidió que no valía la pena debatir la forma de detener a los criminales que en el extranjero agotan nuestra economía. O sea que, y además plantea que va a volver con otro proyecto de ley sin los problemas que le achacaron. No, pero aparte le achaca el agotar la economía de Estados Unidos, que está en crisis ahora. Exacto, hay que también tener en cuenta ese contexto. A eso iba, ¿no? Hay que tener en cuenta ese contexto. El momento electoral, el momento los empleos, la caída de empleos. Exacto. Entonces, estos profesores de Stanford que habían escrito el artículo antes de que este senador publicara eso, en su artículo No destruyamos Internet, planteaban: sería no solo irónico sino trágico unir a los Estados Unidos a las filas de estos regímenes represivos y restrictivos, levantar nuestras propias paredes virtuales para evitar que la gente tenga acceso a porciones de la red de redes. La aprobación de estos proyectos de ley pondrá en peligro nuestra capacidad de defender el principio de una Internet única y global.
Una Internet que tiene el mismo aspecto y permite la comunicación libre y sin restricciones entre los usuarios ubicados en Boston, Bucarest y Buenos Aires, libre de cualquier censura impuesta a nivel local. Como tal, puede representar la mayor amenaza a la Internet en su historia. Y acá hay otras cosas que entran en juego. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día en Internet, ¿qué pasa con la distribución de las películas? Vos haces una película, brillante película, uruguaya, y la ves acá en los cines de Uruguay. ¿Y cómo se distribuye esa película a nivel internacional? Es muy difícil distribuirla si no está controlada por la industria que tiene el poder de la distribución. Sí. Lo mismo pasa con la música, los libros, todos sabemos lo que son los... Selkir, el caso de Selkir, por ejemplo, de la película de animación uruguaya, es un caso único porque la distribuye Buenavista, que es la de distribuidora de Disney, y claro, se inauguró en 4 países a la vez, pero eso nunca había ocurrido. Claro. En cambio, en Internet, tú pones algo, es bueno, y lo ve el mundo entero. O sea que sería una forma de evadir esos circuitos de distribución que en realidad controlan los contenidos y controlan el dinero que generan esos contenidos. Por eso la industria tiene Internet en la mira, porque es mucho más que un tema de derechos de autor. Y a mí me gustaría que los autores de música, de libros, de cine, dijeran, antes de la existencia de Internet, ¿ganaban más que ahora o lo mismo que ahora? ¿Les están pagando más o menos por los derechos de autor? Es increíble, pero Internet ha motivado que muchas productoras, muchas editoriales, estén aumentando lo que pagan a los derechos de autor para que el autor no lo ponga en Internet. O sea que Internet actúa como un ente testigo para evitar que el autor esté controlado por las editoriales. Ahora, en ese ejemplo que vos pones de una película uruguaya que es que la viera todo el mundo, ¿cómo hace esa película uruguaya para recaudar dinero? Porque en general se ponen y se descarga, todo el mundo la ve, pero la ve gratis. Claro, pero el tema es que antes no la veía nadie. Ah, de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, o sea, vos ahora tenés la posibilidad de que te vean. Y antes, por ejemplo, existía una cosa como el Cinemateca Uruguaya que tenía el reservorio cinematográfico mundial, y ahora yo lo puedo ver desde mi casa. Claro, no estamos muy lejos de que se creen mecanismos de poder recibir dinero por las películas. De hecho, Mega Upload, antes del cierre, estaba por lanzar un sistema donde los músicos podían subir sus canciones y ellos las vendían, utilizando sistemas de pago de Internet como PayPal y otros, a un precio muy bajo, con un alto porcentaje de cerca del 90% para el autor. Claro, le dan al autor el 90%. Eso parece que lo lanzó en diciembre el gordito de Mega Upload, y con eso claro, se acabó la fosa, porque pasó de distribución a ser discográfica. Claro, y esa puede ser otro de los motivos para el cierre. Pero además, fíjate que interesante, porque cierran Mega Upload, pero Mega Upload, yo creo que en realidad tenían contenidos ilegales, y probablemente desde ese punto de vista merecieran alguna acción legal. Pero casi todos los servidores deben tener contenidos legales, ¿no? O sea, digamos, Rapid, Mediafire, todo. Ellos eran un poco el estándar, pero además tenían muchísimos contenidos legales. Y había mucha gente que tenía contenidos legales en Mega Upload, y también cayó. Tan paradójica es la situación que el FBI está presionando para que se borre de las empresas que le daban alojamiento a Mega Upload, que están distribuidas en varios lugares, que se borre todo ese material. Están presionando para que se borre. Ah, todavía no se borró. No, y el defensor de la gente de Mega Upload está pidiendo que no se borre. Fíjate que el FBI quiere borrar las pruebas y el defensor quiere que no se borre para demostrar que había muchísimo contenido legal. ¿No? O sea que, digamos, para ver si no... Mega Upload es un servidor, pero en realidad físicamente tiene en muchos lados. Mega Upload es un sitio web que trabaja... A su vez le brindan servicio a empresas que brindan servicios de servidores, de hardware, y contrata sus servicios. O sea, tiene computadoras donde aloja esos servicios que nosotros podemos subir y después descargar. Exacto. Y pero además, fíjate que interesante esto que se publica. Aparentemente Mega Upload solamente cobraba, o sea, es gratis. Uno carga un sitio. No es gratis. Tiene usuarios gratis y pagos. Bueno, por eso digo, la mayoría son gratis. Y después los que quieren descargar más rápido, digo yo no, pero digo si ellos tenían un ingreso de dinero enorme. Premium, digamos, es un socio premium y pagas unos dólares y bajas más rápido. Vos tenías más cantidad de alojamiento y bajado más rápido. Podías subir y bajar. Claro. Bueno, acá en búsqueda del 26 de enero, búsqueda, la revista uruguaya Búsqueda del 26 de enero, en carta de los clientes publica un escribano que se llama Diego Chijane, publica lo siguiente: yo era cliente del repositorio y lo usaba para publicar videojuegos de mi autoría. Por tanto, la acción del FBI atacó directamente mi propiedad privada, mi libertad de expresión y la libertad de información de los demás,
Por supuesto, soy apenas un dígito en más de 1 millón de usuarios registrados y obviamente muchos millones más de descargadores. En una extensa carta yo tomé este párrafo. O sea que, si el FBI no pudo separar los contenidos legales de los ilegales y bajó todo, cerró el sitio, perjudicando a gente que no estaba haciendo nada ilegal, de otros países además, nos habla de muchos temas. Primero, Internet es algo global. Cuando se toma una acción local puede generar un daño global que va más allá de las fronteras del país que toma la acción. Pero además, si el FBI no puede separar contenidos ilegales de legales, ¿cómo le pueden pedir que lo haga el que brinda el servicio de alojamiento? Entonces yo creo que en definitiva lo que hay que buscar para proteger a los autores es cambiar el modelo de negocio. Yo creo que el modelo de negocio de la venta de copias tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque han pasado muchas cosas en estos tiempos. No está solo Internet. Yo puedo eliminar Internet y si me compro un CD, lo convierto en MP3 en mi computadora y lo comparto con toda mi rueda de amigos y la venta de ese CD va a bajar. ¿Por qué? Porque la copia a través de medios digitales tiende a cero. El valor de copia tiende a cero. Entonces, cada vez tiene menos valor el proceso de la copia. Cuando se imprimían los discos de vinilo, la editorial era la dueña de todo, claro, porque el disco ese no se podía copiar, no había ni siquiera grabadores de audio, ¿no? Hoy en día no pasa eso, no es solo Internet, es la digitalización y las nuevas tecnologías. Sí, la capacidad de reproducción que hay de un contenido es del libro es con los e-books, de la música con los MP3 y o sea, todo, y del video con los formatos también digitales de video, todo eso está cambiando. Entonces hay que cambiar el modelo de negocios. Mediante mecanismos represivos, yo creo que van a frenar un proceso que se va a dar inexorablemente. Pero también me parece a mí, pensándolo en esto de la distribución de contenidos, ¿no? Producidos por artistas o esto, pero no está en juego cosas más profundas, por ejemplo, cómo es Internet actual, porque mucha gente dice que así como es ahora Internet, que es casi una anarquía en el sentido de que casi no tiene un gobierno central y donde participa mucha gente, quizás no vaya a ser así. Pero es que siempre. Si tú analizas, o sea, la idea del control claro, si tú analizas el tema de los libros, por ejemplo, tú imprimís un libro y el libro de por sí no evita que se lo copie. Digo, tú puedes ir a una fotocopiadora y fotocopiarla. O sea que se persigue a la persona que lo reproduce y lo copia para hacer dinero en forma grande, y ahí se inician acciones legales, se hace una investigación y demás. Y eso con Internet puede pasar perfectamente igual que pasa con el libro. Con los medios digitales se quieren encontrar mecanismos digitales para evitar que eso pase. Los DRM, los Digital Rights Management, es un hardware que le están empezando a agregar a las máquinas, como tu ebook, por ejemplo, que evita que se puedan hacer copias. Echa la ley, echa la trampa. Los mecanismos de ilusión de los que hablamos. Algún hacker por ahí desarrolla un software para sacar ese mecanismo de protección, o un hardware para sacar ese mecanismo de protección, y eso empieza a circular. Hasta ahora no se ha logrado frenar eso. Entonces lo que quieren es criminalizar al que investigue. Exacto, pero hasta ahora nunca se había criminalizado, digamos. Claro. Esta es la primera vez, por eso digamos, en la historia de Internet, que es breve, digamos, estamos hablando de la década del 90 hasta acá, digamos, a nivel masivo, a nivel planetario. En nuestra legislación, cuando se está penalizada la ilusión para violar los derechos de autor. ¿tá? Y en muchas legislaciones. ¿Y cómo sería eso? Está en la ley, no se pueden, o sea, si vos haces, yo creo un mecanismo de ilusión para copiar una música que está protegida o cualquier otra cosa que está protegida, se me penaliza. Pero otra cosa es penalizar cualquier mecanismo de ilusión. Ahí está la diferencia. Entonces nosotros ahí estamos penalizando cualquier mecanismo de ilusión. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, si alguien en una feria, en su casa, como pasó, estaban sacando CDs y multiplicando por 1000 o por 2000, digo, ahí viene la policía y, digo, de hecho lo sacó. Sí, sí. Y si vos le sacaste ese CD, estaba protegido, y le sacaste la protección para poderlo copiar, también está penalizado. Pero acá lo que se estaba trasladando es esto a mecanismos que también sirven para proteger la libertad de expresión. Esos mecanismos también estarían ahora entonces, ¿qué se le daría? La discrecionalidad al gobierno de decidir cuándo encarcelar a alguien y cuándo no, cuándo alguien usa mecanismos de ilusión para violar los derechos de autor y cuándo lo usa para proteger la libertad. Eso quedaría a criterio del fiscal.
es un terreno muy resbaladizo, digamos, el que se estaba entrando con estos dos proyectos de ley. Pero, por suerte se frenaron. Pero el sentido de esos dos proyectos era criminalizar, y era tipo pegar un palo, digamos. Y además dañar la estructura técnica de la red. Y ya ocurrió con el cierre de Megaupload, que pasó después. Pero el cierre de Megaupload lo cerraron utilizando leyes actuales, no sopa y pipa. O sea, si viniera sopa y pipa, la situación sería mucho peor. Por ejemplo, un caso hipotético, yo no creo que se dé, pero si vamos al texto frío de la ley, podría pasar que tú una mañana te levantaras y tu hija estuviera cantando la música de una película que vieron el día anterior. Tú la grabás y lo subís a YouTube, y te estarías violando el derecho de autor del autor de la música, ¿no? O sea, yo que sé, es una cosa un poco que por supuesto no creo que ninguna empresa fuera a penalizar a alguien por hacer eso, pero en teoría se podría. Se puede hoy en día, en cierto modo. Yo creo que lo que hicieron con Megaupload superó el límite de la ley actual, porque cerraron un sitio y, como te digo, perjudicaron a muchísima gente que tenía contenidos legales. Pero yo lo que te quería decirte era que el sentido ese, digamos, represivo, por más de que probablemente no tenga base demasiado legal, y por más que se vaya a ir para atrás en un par de años, en este momento el efecto fue represivo para toda Internet. De hecho, lo que ocurrió, lo que comentábamos antes de la pausa, que un montón de servidores que no tienen nada que ver, que están en Estados Unidos, lo que hicieron es eliminar. Ellos decidieron eliminar todo lo que ellos consideraban que podía ser contenido ilegal. Claro, pero hay muchos servidores que funcionan un poco subterráneamente, o no tan subterráneamente, que siguen teniendo esos contenidos. Pero en el caso concreto de este proyecto de ley, que por suerte no salió, pero yo creo que van a volver con algo similar a mediados de este año, no van a esperar unos años, a mediados de este año. No, pero ahora hay elecciones. Y sí, en cuanto termine eso van a venir con el proyecto. Pero fíjate lo que dice la ACNIC, que es un organismo técnico, es el organismo responsable de la asignación de direcciones IP en América Latina y el Caribe. Es un organismo internacional que tiene su sede en Uruguay, pero tiene maneja toda la región, digamos. Plantea concretamente a Raúl Echeverría, su director ejecutivo, planteaba: es natural que se procure combatir ilícitos, pero el impacto colateral de este tipo de iniciativas tiene va mucho más allá del ilícito que se busca combatir. Además de que será global y afectará tanto a empresas mediante sobrecostos importantes como a usuarios en su libertad de expresión en toda la red. Pero además dice, otro de los directores de la ACNIC, el presidente del directorio de la ACNIC, Óscar Mesano, decía: se está intentando solucionar mediante mecanismos técnicos un problema que no es técnico, sino político y legal, y se lo hace afectando el ecosistema de Internet a nivel global. O sea, fíjate la importancia que tiene cuando un organismo técnico internacional de importancia como la ACNIC se expresa sobre esos proyectos de ley. ¿A qué punto ha llegado la cosa? ¿No? O sea, no es un tema que uno diga, los que se oponen son esos loquitos anarquistas de la esquina. No, pero hubo un apagón de Wikipedia, también lo comentábamos, que fue un día entero. Un día entero, y aparte eran millones de páginas, ¿no?